Y el asambleísta Serrano critica improvisación del gobierno y defiende la seguridad jurídica. Le dio palo, palo tras palo tras palo. Eso está recibiendo el presidente de la asamblea y está recibiendo el gobierno. O sea, no es que se quedan allí. Durante la intervención en la sesión de la Asamblea Nacional, el asambleísta por el Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, expuso una enérgica crítica contra el proyecto de ley en debate, lamentando que las observaciones presentadas por su bancada en el primer debate no fueran acogidas. Tras expresar las condolencias por el fallecimiento del asambleísta Mariuxi Sánchez, Serrano centró su discurso en la defensa de la libertad económica y la seguridad jurídica, pilares que según él estaban siendo socavados por la propuesta del Ejecutivo. Argumentó que penalizar la reinversión en utilidades es un error que frena el crecimiento. Pero no los quiero cansar, vayamos a ver que es un tremendo discurso. Señor presidente, señores asambleístas, comienzo por extender nuestra nota de pesar a los familiares, a los compañeros de bancada de la asambleísta, que en paz descanse, Mariuxi Sánchez Arango, a nombre de nuestro grupo parlamentario y del Partido Social Cristiano todo. Mi solidaridad con ustedes y la familia. Lamento, señor presidente, que en el primer no se nos hayan recogido las observaciones que presentamos en el primer debate para este proyecto de ley. Pero para nosotros como organización política es fundamental resaltar un tema por el cual el pueblo nos da el voto, el tema impuestos. Es que no podemos ceder, por más que se nos diga que quienes están en contra del tema de los impuestos no defienden al ciudadano, sino a sus beneficios. Ese juicio de valor lo acaba de decir la asambleísta ponente. Yo no tengo acciones, ni tengo una empresa que llegue a esos límites de utilidades como para beneficiarme o perjudicarme de esto. Pero respeto y defiendo el derecho, la libertad de las personas a hacer con su dinero, una vez pagado impuestos, una vez pagados utilidades, lo que les convenga a esa empresa. Usted se imagina, señor presidente y compañeros legisladores, recientemente acaba de fallecer un gran empresario que comenzó con un negocio chiquitito en el centro de Quito, llamado La Favorita, hoy convertido en el Supermaxi. Si este señor no hubiera reinvertido, y su familia, porque conjuntamente con sus padres y hermanos en 1952 fundaron hoy este imperio que significa siendo Supermaxi. Si no hubieran reinvertido sus utilidades, si no hubieran dejado de repartirse entre ellos, porque eran una empresa familiar en inicio, y prefirieron mejor invertir para crecer. No podemos penalizar castigar en este país la reinversión de utilidades. Por el contrario, deberíamos premiarlos, porque así se crece en una empresa. 80% de las empresas de este país son familiares, algo que nunca quiso entender en su momento el presidente Correa cuando las combatía. Y salimos a las calles a combatirlas, porque él no estaba a favor de que existan empresas familiares. Pero ese es el sistema cultural ecuatoriano. Defender sobre todo la libertad de empresa, la libertad económica, la libertad de emprender, la libertad de decidir nosotros en la junta de accionistas, no yo, sino los socios de una empresa, qué quieren hacer con sus dividendos, o repartirlos para que se vayan en un viaje a Orlando, o definitivamente reinvertirlos para crecer, generar empleo, generar trabajo, movilizar la economía. Una economía tan destrozada como la que lamentablemente vivimos en este momento, que el año pasado decrecimos en el 2%. 2% negativos el año pasado. Sin crecimiento económico, señoras y señores asambleístas, no vamos a poder salir de la pobreza de este país, porque no va a haber impuestos, porque no va a haber IVA, porque no va a haber impuesto a la renta. Por eso necesitamos el crecimiento económico. Por lo tanto, nos oponemos a los impuestos porque eso le ofrecimos al pueblo ecuatoriano desde 1998. Y el tiempo nos ha dado la razón. Hoy el Ecuador es el segundo país con el más alto salario básico. Cierto es, pero vean ustedes,
somos el segundo o el primer país, más bien diría yo, con el menor poder adquisitivo. Es decir, que no le alcanza la plata al ecuatoriano para pagar sus ingresos, sus egresos. ¿De qué nos sirve entonces tener un salario básico tan elevado, pero ese salario no alcanza? ¿Por qué? Porque el Ecuador es caro. Se ha convertido en un país caro porque ya no es competitivo. El sector productivo cada día soporta más estas cargas. ¿Cómo queremos traer seguridad jurídica? ¿Cómo queremos entregarle seguridad jurídica a la inversionista extranjera si cada vez le seguimos cambiando las reglas del juego? El esfuerzo que está haciendo, debo entenderlo como esfuerzo este momento, empresarios en Japón con el presidente de la República para traer inversiones, para llevar productos a Japón, se ven entorpecidos con este tipo de impuestos que lamentablemente lo único que van a traer a largo plazo es que el Ecuador siga encareciéndose, siga convirtiéndose en un problema porque más barato es ir a Colombia, más barato ir a Perú. Sin embargo, allá llegan más turistas cuando nosotros como Ecuador, y aquí tenemos un exministro de Turismo que nos podrá dar la fe de aquello, tenemos mucho más que ofrecer, pero es un país caro, por justamente este tipo de medidas de ir subiendo impuestos. De manera que el defender la tesis de impuestos no es porque estamos queriendo defender privilegios, no, eso le ofrecimos al pueblo ecuatoriano y la queremos cumplir y lo vamos a cumplir. Señor presidente, compañeros legisladores, en este informe para segundo debate, donde se ha cogido una costumbre en el procedimiento que no existe en el procedimiento parlamentario, de que en primer debate nos ponen a debatir un tema X, el proyecto de ley que viene del Ejecutivo, y en el segundo debate lo cambian completamente. Y tenemos 3 días para prepararnos para ese debate. Hoy hay reformas a la ley de minería que no estuvieron en el primer debate, al Código Tributario, al Código de Planificación de las Finanzas Públicas, a la ley del IES. ¿Y por qué aquí quiero topar el tema del IES? Se crea una disposición transitoria sexta para exonerar del pago de multas y recargos a las empresas en liquidación que le deben al IES. El IES no pertenece al gobierno de turno, pertenece a los afiliados. Y también dice en una parte final, esta disposición incluye obligaciones de capital, adeudado, intereses y multas y recargos. Lean por favor la disposición transitoria sexta. Pero ¿qué dice la Constitución de la República, compañeros legisladores? Me voy a permitir leerles el artículo 372. Los fondos y recursos del seguro universal obligatorio serán propios y distintos a los del fisco. Ojo, es la Constitución. Y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Y aquí viene la parte pepa, compañeros legisladores. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Por eso a ninguna asamblea, ni a ningún congreso, porque este artículo está vigente muchos años, se le ha ocurrido meterse a coger o a disponer los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este artículo es inconstitucional y no se lo va a resolver con una marcha contra la Corte Constitucional. Por lo tanto, estamos en la obligación de respetar lo que manda la Constitución de la República. No le metan la mano al recurso de los afiliados, de los jubilados de este país. Esos son sagrados según la Constitución de la República. ¿Cómo corregimos esto? Lo lógico sería votando por partes, ¿sí? Para que este artículo sea negado, porque es totalmente contrario a lo que manda la Constitución de la República. Pero obviamente los votos son los que deciden. Pero nos da el derecho a nosotros, al menos que quede en constancia, cuál ha sido nuestra posición. Hay una disposición también que me ha llamado la atención, señor presidente, ¿sí? Sobre que hay que hacer un análisis financiero y económico a los servidores públicos salientes, lo cual está bien, no me opongo a aquello. Pero nos dice el artículo solamente del gobierno central, señor presidente. Es decir, que no entran las aduanas, no entra la SELEC, y ya sabemos lo que pasó en SELEC, ¿no? Es decir, no entra Petroecuador. Es decir, no entra el Consejo de la Judicatura, que ya sabemos lo que pasó en el Consejo, están presos ni sé cuántos vocales del Consejo de la Judicatura.
Es decir, donde ha habido buenas pruebas de verdadero actos de corrupción, no se los va a hacer este análisis financiero. Yo me pregunto, porque dicen los subdirectores, ¿se imagina, señor presidente, usted dirigió un ministerio desde el punto de vista económico en cuanto a financiamiento público, chiquito su presupuesto? El subdirector de talento humano del Ministerio de Turismo sí lo podemos hacer un análisis luego de terminar sus funciones, pero al gerente general de la aduana no, al presidente del Consejo de la Judicatura no. ¿Qué busca este artículo? ¿Por qué solamente al gobierno central? Se quedaron fuera las empresas públicas. O sea, ahí no me van a hacer ningún análisis después de terminar mis funciones. ¿Por qué solamente al gobierno central? En fin, señor presidente, señores legisladores, ayer me dio mucha vergüenza, por cierto, ver la audiencia en la Corte Constitucional al director jurídico, así creo que se llama, de la presidencia, secretario jurídico de la presidencia, cuando comenzó ahí a patinar, cuando le dijeron por qué era económico urgente el tema del proyecto de ley que la terminaron llamando de solidaridad, por cierto, se llamaba para combatir las economías, y que votamos a favor y nos ratificamos. Señor asambleísta, su tiempo ha terminado, tiene 30 segundos para terminar su intervención. Le agradezco su gentileza, termino con esto. Y claro, comenzó a patinar allí. Estos son los resultados cuando hacemos las cosas mal, señor presidente y señores legisladores. Hagamos las cosas bien y de esa forma nos evitamos el malpase en la Corte Constitucional. Señor presidente, señores legisladores. En conclusión, la intervención del asambleísta Alfredo Serrano se erigió como una defensa del principio de seguridad jurídica, la libertad de empresa y la protección de los fondos de la seguridad social. Su crítica se centró en la inconsistencia del gobierno al promover la inversión en el extranjero, mientras se aprueban internamente medidas que, en su opinión, la desincentivan, además de alertar sobre posibles violaciones a la Constitución que podrían generar mayor inestabilidad en un entorno económico ya debilitado. Es terrible. Palo, 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 palito, palo, fue lo que te dieron, no boita, palo, hágame el favor. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias, active la campanita. A Tilín lo tienen en Tilán, póngase pila. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos y sin rodeos. Hechos Ecuador.